Adelante. Adelante, pueden abrir su Bueno, micrófono. le quiero dar gracias a Dios por este año que inicia, por el año pasado también. Le doy muchas gracias a Dios por lo que pasamos, por cómo tuvimos oportunidad de aprender. Se nos fue el año realmente, pues, fue un año diferente. Y pues muchas gracias a Dios por eso, porque no hubo muchas cosas de las que estábamos acostumbrados a lo que hacíamos año con año, ¿no? También hubo dificultades en la cuestión de laboral en muchas casas, otros no, pero bueno, pudimos ver aprender cómo Dios obra y también ver eh, cómo pues fallecieron algunas personas también relativamente cercanas, familiares, y también ver la fragilidad que tenemos, o sea, pues una evidencia de que vivimos en cuerpos de corrupción, que se enferman y se mueren, ¿no? Y también por este año que podemos también recordar la esperanza que tenemos y compartir la esperanza con la iglesia de que pues todo esto es temporal, que nuestra ciudadanía está en el cielo y que pues un día todo va a pasar y vamos a poder reinar con el Señor Jesucristo, ¿no? Y muchas veces también por la vida de la iglesia, de los hermanos de aquí de Palabra Fiel y de toda la iglesia en Guadalajara, otros hermanos también con los que pudimos estar estudiando y aprendiendo y conociendo, y otros con los que nos relacionamos más también. Pues muchas gracias, quiero darle muchas gracias a Dios. También muchas gracias a Dios porque pues en su voluntad también nos sustentó con comida, alimento, con pagar lo extra que hacemos aquí, ¿no? Gastos de la vida diaria, pues. Escuelas, gasolina, todo, pues. Y bueno, muchas gracias a Dios por eso. También gracias a Dios por Adriana, por Marifer, por Adi, por Jimena, que pueden hacer actividades y que, bueno, que Dios nos da los recursos, ¿no? Para hacer cosas que, pues, disfrutar la creación y, y disfrutarlo a Él, ¿no? Y también gracias a Dios por la vida de Adi y de Lostin también, porque tienen planes para casarse, y también nos da mucho gusto como papás de Adi ver su crecimiento y cómo de las tres, pero ahorita el caso de Adi que ya la pidieron ya le propusieron matrimonio. Entonces, pues muy agradecidos también con eso, con Dios. Y pues, deseamos que se lleve a cabo todo, que crezcan ahí juntos con la gracia y conocimiento de Dios, ¿no? Eh, y bueno, pues muchas gracias por todo. Muy bien, Víctor. Si alguien más que quiera compartir alguna acción de gracias o solicitar alguna petición. Sí, yo, saludos a todos y coincido con Víctor, el día a día que Dios nos ha proveído este año que pasó, que ha sido un año pues muy atípico por esta situación del virus y pues que Dios nos ha proveído de nuestras necesidades. Hemos pasado por momentos muy difíciles y nos ha cambiado la vida de alguna manera, pues, pues muy contundente, pero Dios sabe lo que es bueno para nosotros y cómo nos cuida, y coincido con Víctor. Yo creo que todos en que seguiremos por este camino el día a día, pidiendo y queriendo hacer la voluntad de Dios, no nuestra buena voluntad, que es muy complicado en estos tiempos, pero y también quiero felicitar a la familia de Víctor por su hija. Nos da mucho gusto oír eso y
pues que Dios los bendiga a todos y sigamos adelante. Gracias. Muy bien, Miguel. Adelante, Coco. Yo quiero darle gracias a Dios por todos sus cuidados, porque nos ha protegido a toda la familia y también pedirle en oración por el trabajo de todo mundo que ahorita se ve pues amenazado con esta pandemia y que se han perdido muchas fuentes de trabajo. Yo quiero pedirle al Señor que nunca falte en ningún hogar la provisión, y también pedirles oración por mi primo René Oliver, que está muy enfermo de COVID, y también porque volteé a ver al Señor, porque Él es una persona muy dura de corazón, y entonces por el bienestar de todos y sobre todo por la salud de todos los hermanos que están ahorita enfermos de COVID. Gracias. Claro que sí, Coco. Oramos por ello. Sí, adelante, Víctor. Ibas a compartir, Víctor Valdovinos, ¿no? En el micrófono. No te escuchamos. ¿Ahí me escuchan ya? Sí, ahí sí. Ok, una disculpa, hermanos. Sí, bueno, por agradecimiento por todas las cosas que se han estado hablando de sustento, porque la iglesia sigue unida, porque a pesar de todas estas situaciones, siguen las congregaciones y bueno, pues agradecer a Dios por esto. Y también de una manera muy particular, porque Luciana, mi hija, acaba de salir ya del COVID. Duró algunas semanas por ahí, tuvo síntomas tranquilos. Justamente 2 días después de su operación le detectaron el COVID, así que bueno, había mucha preocupación por eso, porque se fuera a complicar toda la recuperación de la operación o cualquier situación que se diera, pero ya hace unos días ya pasó toda la etapa de riesgo y ya está nuevamente con nosotros, y pues obviamente sabemos que en todo esto está la mano de Dios, así que agradecer por esto. Gracias. Gloria a Dios. Gracias. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera compartir Yo alguna también, experiencia? si se puede. Claro, adelante, Abraham. Hola, pues quisiera dar gracias a Dios también por el tiempo que pude estar ahí en Monterrey. Acabo de regresar el día de ayer, en la tarde llegué acá de nuevo, y pues gracias por el tiempo también que pudimos pasar también allá, y porque pues me cuidó en el trayecto y de vuelta. Y bueno, pues pedir también por la salud de una tía, hermana de mi mamá, que está también contagiada por lo de COVID. Entonces pedir también por su salud, por su recuperación. Digo, ya se está cuidando y todo, y ya no ha salido más, pero bueno, pues nada más pedir por ella también. Claro que sí, Abraham. Oramos por ello. Gracias. ¿Alguien más? Hola, buenos días a todos, feliz año. Yo soy Gena de Monterrey. Pues yo le quiero dar gracias a Dios por su fidelidad y su amor. Y como todos han comentado, pues por su provisión. A mí me agarró el virus también estando en Monterrey. Digo, me agarró tranquila, pero sí tuve necesidad de guardar mucho reposo porque me agarró muy fuerte en la cuestión del cansancio y todo eso. Ya recuperándome, gracias a Dios, y pues se contagiaron casi todos aquí en la casa, menos mi hija la mayor, que es la que nos cuidó a todos, pero le doy gracias a Dios por eso. Su fidelidad y su amor es infinito, inagotable, y pues le doy gracias porque Él está en control de toda esta situación, y a pesar de todas las circunstancias y de todo lo que se ha estado viendo, que cada vez es más cerca y más gente, pues tenemos que seguir en oración porque Dios es bueno y Dios está en control de esto, ¿verdad? También quiero pedir pues oración por mi hermano, el de Miami, que
cayeron mi cuñada, mi sobrino y él. Están bien, ahí van, ya están pasando los días críticos, pero todo bien y yo sé que Dios es todopoderoso y su fidelidad es infinita e inagotable y la verdad es tan grande mi agradecimiento que nunca pues me ha dejado y le doy gracias por eso y porque este año sea un mejor año para todos, muy bendecido y en cuestión de trabajo pues que nos permita abrir puertas en esa situación. Yo por el momento ahorita no estoy trabajando, Alejandra no me deja regresarme a Monterrey, entonces pues empezaré desde aquí esperando que pronto pueda pues regresarme para allá, pero le doy gracias a Dios por todo. Claro que Gracias. sí, sí, gracias a Dios. Muy bien, bueno, también quiero yo aprovechar para agradecer a Dios también por su cuidado, por el sustento. Y sí, como bien comentan, han ido comentando el empleo, porque pues sí, se entera uno pues de varios compañeros, hermanos que se quedan sin empleo, pues gracias a Dios porque Dios es bueno y nos ha mantenido con empleo y pedir a Dios por ello para que este año pues sigamos igual, sigamos pues, manteniendo el trabajo. Y también pedir en oración por mi familia, por mi mamá, por mis hermanos, que sí, también ellos ahorita están padeciendo esta situación del COVID. También ya están siendo atendidos, resguardados también, pero pues como todos digo, ahí van saliendo adelante, entonces pedir a Dios por su pronta recuperación y plena, pues. Gracias a Dios por ello. ¿Quién más quiere agradecer o pedir alguna? Ahí en el chat la hermana Leti y la familia Delgado comentan también. Por su hijo Edgardo. Bueno, yo lo voy a decir así, es que le doy muchas gracias a Dios por mucho de lo que han estado compartiendo todos los hermanos. Gracias a Dios por su fidelidad en nuestras vidas, por su cuidado, por su misericordia. Pues yo le pido a Dios que en medio de esta situación permita que en donde quiera que nosotros nos estemos moviendo, que podamos reflejar su amor a las personas que no lo conocen, que nos piden oración para que sus familiares salgan de esta situación, que están enfermos de COVID o cosas así, que realmente podamos ser de bendición para esas personas. Y también que podamos en este tiempo de pandemia reflejar el amor de Dios de la manera en que Dios nos lo ponga y que así mucha gente venga a conocerlo a Él. Y también quiero pedirles su oración porque mañana viene mi hijo Edgardo, que vive en la Ciudad de México, pues que en este tiempo que vamos a estar, que Dios también le abra sus ojos espirituales para que esté más sensible a Él y pueda pues reconocerlo en su vida y todo, y pues por la familia en general de todos que no lo conocen, que en este tiempo diferente y puedan verlo, que todos nuestros familiares puedan aceptar al Señor como su Salvador. Y por todas las personas que están sufriendo de esta enfermedad, que están en el hospital, que también Dios se revele a sus vidas y obre milagrosamente en la salud de todas estas personas. Gracias. Claro que sí, Leti, oramos por ello también. Peque levantó la mano, George. Quiere levantar la mano. Ok, adelante. Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí. Ok, gracias. Yo quiero darles gracias a Dios, primero que nada, porque Bernardo, mi sobrino, al parecer ya hubo un tratamiento que le está funcionando después de muchos meses y de muchos tratamientos de prueba y error, porque él es muy sensible en su cuerpo a todos los medicamentos. Sigue con dolor que no se le quita nunca, pero al parecer ya vieron la luz en cuanto a un tratamiento que sí le está funcionando.
Y obviamente han sido momentos de mucho reniego y de mucho enojo contra Dios, sobre todo de parte de mi cuñada. Pero pues yo le estoy ahí acompañándola, escuchándola, compartiéndola en la medida de lo posible, haciendo oración. Y pues obviamente es Dios quien obra de acuerdo a su voluntad. Me llama la atención en una ocasión que dijo Víctor, pues oremos por Bernardo, quizás Dios quiera curarlo o no. Y eso es cierto, o sea, Dios no nos prometió que nos iba a dar todo lo que quisiéramos. Y pues es lo que yo trato también de decirle a mi cuñada. Cristo dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo ya vencí al mundo. Entonces, en fin, han sido momentos y meses de mucho sufrimiento de toda la familia, pero bendito sea Dios, gracias a Él, a su poder eterno, a su misericordia, a su fidelidad, ya empiezan a ver un poco de luz. Les pido que sigan en oración por Él, porque pues esto todavía no se termina. Ha sido meses, años de cáncer, que se complica y se complica y se complica, pero bueno, en su misericordia, yo sé que Dios está en control, a pesar de que lo que veamos no nos guste del todo. También le quiero pedir a Dios por todos los médicos y enfermeras y todo el personal que está al frente de la batalla en los hospitales, a todos los familiares de ese personal médico, que pues no, que Dios les provea y multiplique sus fuerzas, que Dios los cuide y los proteja de contagio, y que todos los demás entendamos que lo mejor es quedarse en casa y tener pues todos los cuidados, sobre todo, digo, mientras hay una solución, ¿verdad? Y obviamente también que el Señor ponga nuestra mirada en Él, y yo le doy gracias a Él, a Dios, por su provisión, por su cuidado, y bueno, es todo. Gracias, hermanos. Claro que sí. Oramos por ello. Bien, ¿hay alguien más? También la familia Delgado da gracias, allí puso en el chat. Gracias a Dios por todos los cuidados y bendiciones. Muy bien. Bien, pues si me lo permiten. Muchas gracias, Jorge. Gracias a todos y saludos. Yo saludé a algunos de los que estaban conectados. Ahí está Mari Coco, buenos días también. A Rosa, Carlos, a la familia Beltrán, Mario y amigos, Víctor y Lisa, saludos y Uy Peque, Isabel y Cora, Oscar también y los Medrano. Buenos días. Claudia, Trini, saludos a todos. Y acá está también quien. No alcanzo a ver quién más, pero bueno, gusto en saludarles a todos y gracias a Dios que nos podemos volver a conectar para vernos, saludarnos y estudiar juntos. Hoy empezamos el estudio del libro de Judas. Es un libro muy pequeño de 25 versículos, muy corto. Es el último libro del estudio sistemático que hemos estado llevando del Nuevo Testamento. Iniciamos, creo que fue, no me acuerdo el año, pero yo creo que ya llevamos 7 o quizá 8 años estudiando de esta manera, quizá un poco más, yo creo, pero estudiamos primero el material de la creación a Cristo o las lecciones cronológicas, que también le llaman, del Antiguo Testamento, y luego comenzamos con el libro de Hechos. Hechos, Romanos, Efesios. No estudiamos no en el orden en que están escritos los libros o en el que los tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pero había un orden sugerido y fue el que fuimos llevando. Entonces, hoy terminamos, o hoy empezamos más bien el último libro, que es el libro de Judas.
Y la idea de estudiar de esta manera, o no es la idea, sino el valor de estudiar sistemáticamente, libro por libro y prácticamente versículo tras versículo. En algunos casos no se profundiza mucho en algunos versículos, pero sí en el contenido del libro y de las verdades más importantes del libro, del contenido de los libros y el mensaje de cada uno de ellos. El propósito de esos libros, la idea o el propósito, la forma de estudiar así, o el valor de estudiar así es porque construimos sobre verdades. La idea es que construimos sobre verdades. Tim lo explicaba de alguna manera también. Él decía, es como ir uniendo eslabones en una cadena. Y al paso del tiempo, de los años estudiando de esta manera, tienes ya una cadena pues bien unida. De otra manera, cuando estudiamos por temas, ¿verdad? O por libros, pero no en orden o sistemáticamente, sino de repente un día hablamos de los 10 mandamientos y otro día hablamos de Juan 4, Juan 2, o la mujer samaritana, y otro día hablamos de Apocalipsis, y otro día regresamos a la creación, y un día hablamos de David, el Salmo 23. Cuando vamos brincando así por toda la Biblia, aunque sean textos bíblicos que nos pueden edificar y podemos aprender algo, pero Tim explicaba y decía, son como eslabones aislados que no están conectados precisamente uno con el otro. Entonces tienes un montón de información o de eslabones, pero que no están conectados, no es una cadena. Entonces, de ahí el valor de estudiar sistemáticamente libro tras libro, versículo tras versículo, porque vamos construyendo sobre verdades, vamos uniendo eslabones. Y no tenemos secciones o verdades aisladas, sino verdades conectadas una con la otra, de acuerdo a lo que Dios permitió que Pablo y los otros escritores del Nuevo Testamento escribieran para la iglesia. Entonces, en estos días consulté a Tim, le escribí y le pregunté, le platiqué un poquito de lo que hemos estado haciendo, pues, y él me había comentado en alguna ocasión que después de estudiar el Nuevo Testamento era bueno ir ahora al Antiguo Testamento, también por ciertos libros de manera sistemática para verlo de otra manera. Dice, una vez que estudias el Nuevo Testamento sistemáticamente, cuando estudias el Antiguo Testamento, tienes otro panorama muy diferente. Es como que estudiar el Antiguo Testamento desde la perspectiva de la gracia, de la iglesia y la gracia, ¿verdad? Entonces me comentó justamente me dice, mira, justamente estoy terminando un material que él escribió, creo que le tomó igual como 7, 8 años en escribir, y la traducción en español de ese material que él terminó de escribir se llama La vida en Cristo después de la muerte del yo, o La vida en Cristo después de morir al yo. Y me dijo, te sugiero que ahorita que están terminando Judas, vean este material. Todavía no lo estudio, todavía no nos metemos a él, tendríamos que pues leerlo y empezar a traducirlo y decidir si podemos estudiar ese material, pero esa es la sugerencia de él, que podríamos estudiar ese material y podríamos ser enriquecidos o edificados con ese estudio. Entonces, ya lo estoy comentando ahí con Víctor, a poder decidirlo también, Doc, que se puede terminar Judas. La sección de Judas, vamos a leer, alguien que lea para nosotros versículo 1, 2 y 3, por favor. Es un libro muy cortito, pero también es muy bueno. Judas, versículo 1, 2 y 3. ¿Quién lo quiere leer para todos, por favor? Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados.
Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Sí, muchas gracias, Abby. En estos 3 versículos es la introducción. En la mayoría de las Biblias la introducción es el versículo 1 y 2, pero me gusta irme al 3 porque justamente habla del contenido del libro. Primero es, digamos, como que el saludo, quién es él, con quién se identifica, y el 3 es el motivo del libro. Judas se identifica a sí mismo como hermano de Jacobo. Este Jacobo es el mismo Santiago, el que acabamos de estudiar recientemente. Es Jacobo, Santiago, medio hermano de Jesucristo. Y en el caso de Santiago, Jacobo, mencionamos que además de escribir su libro que acabamos de estudiar, fue un anciano importante, una persona destacada en medio de la iglesia primitiva o la iglesia del libro de Hechos. Fue una persona respetable, líder entre los apóstoles, o sea, junto con los apóstoles. Él no era apóstol, pero junto con ellos fue una persona destacada en el liderazgo de la iglesia en el libro de los Hechos. Y ahora su hermano, Judas, evidentemente medio hermano de Jesús también, hijo de María. Judas, lo mismo que Santiago, evitan hacer alguna mención familiar con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Evitan decir o relacionarse o que la carta tenga un sentido como que ellos son cercanos a Jesucristo por el lado familiar, ¿sí? Hermano de Jesucristo, medio hermano. Ellos evitan mencionar eso. En el caso de Santiago, si se acuerdan, él dice, aquí lo leo, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, ¿verdad? Santiago a Jesucristo no lo baja al nivel familiar de medio hermano, sino lo levanta como el glorioso Señor Jesucristo. Y en el caso de Judas, medio hermano de Jesús, también, si bien no creían en él cuando Jesús estaba en su ministerio, pero después entendemos que lo conocieron como Jesucristo, el Hijo de Dios, Mesías, por la resurrección. Él se relaciona con Jesucristo como siervo. En el versículo 1 de Judas, dice Judas, siervo de Jesucristo, ¿verdad? Él no se iguala en el aspecto familiar con Jesucristo, sino exalta a Jesucristo como Señor y Judas como siervo. Ese es el entendimiento de la obra o de la persona de Jesucristo. Dice, hermano de Jacobo, y luego dice, escribe a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Si ustedes han leído Judas, más adelante, a partir del versículo 4 hasta el versículo 14, por ahí 15, es una sección, es la sección más larga del libro de Judas, que casi parecería como que es una copia de una sección de Pedro, de la primera carta de Pedro. Es como si Judas hubiera copiado la tarea y agarrado el copy-paste de Pedro y lo puso en su carta, ¿verdad? Hay cierta incertidumbre si el mayor cuerpo de la carta de Judas, la incertidumbre si Judas la copió de Pedro, ¿verdad? Y hablo de copiar en un buen sentido, pues no se lo fusiló, digamos, tomando palabras ajenas, sino que se haya extendido esa verdad
hablada por Pedro, y Judas la incrusta en su carta para recordatorio de los creyentes. Sí, entonces, leyendo algunos comentarios, dicen que hay incertidumbre si Judas lo tomó de Pedro o Pedro lo tomó de Judas. Sí, porque una de las evidencias de quién lo tomó de quién pudiera ser la fecha de escritura de las cartas. Para saber quién lo escribió primero y después quién lo copió. Pero la carta de Judas no tiene una fecha muy precisa. Se estima que se escribió entre el 60 y el 80 después de Cristo. Es decir, es un rango muy amplio de escritura. Y la carta de Pedro, él la escribió por los años 60, 60 y algo. 64, por ahí Pedro escribió sus cartas. Entonces, en mi opinión, por un versículo que vamos a ver más adelantito, mi opinión es de que Pedro lo expresa primero, Pedro expresa esa sección primero, la escribe, y Judas la toma como algo verdadero, valioso, que la incrusta en esta carta que él escribe. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ese es el cuerpo principal de la carta de Judas. El propósito de esta carta de Judas es que escribe esta carta para el final de los tiempos, relativa al final de los tiempos de la iglesia, para el final del tiempo de la iglesia. Recuerden que los escritos del Nuevo Testamento, desde Pedro, Juan, Santiago, Judas, mencionan que Jesucristo viene pronto, Jesucristo viene pronto, Jesucristo viene pronto. Y ellos realmente esperaban que en su generación pudieran, recibir al Señor Jesucristo en el aire. Entonces, Judas tiene como propósito exhortar a la iglesia respecto a las cosas que vienen antes de que Jesucristo regrese. Déjame cerrar aquí la puerta porque creo que me está dando la luz. ¿Hay alguien en la caseta? En la caseta. Me pasa mi teléfono ahorita. Ya, perdón, aquí la interrupción. Entonces Judas escribe para el final de los tiempos de la iglesia y es el único libro del Nuevo Testamento que está dedicado a la gran apostasía. La gran apostasía es el negar la fe. Negar la fe. Y es el único libro, aunque es corto, que en su totalidad está dedicado al tiempo de la iglesia, a la apostasía. La advertencia que hace Judas para la iglesia es que los falsos profetas ya están dentro de la iglesia. ¿Sí? Eso lo dice el versículo 4. ¿Alguien quiere leer el versículo 4, por favor? Alguien que lea el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ajá, muchas gracias, Lili. Justamente entonces, esa es la advertencia del libro. Dice Judas, yo quería escribirles respecto a la salvación mutua. Dice, y me es necesario escribirles exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Le está diciendo a la iglesia, tienen que contender ardientemente por la fe, contender ardientemente por la fe, porque ya en la iglesia han entrado personas, hombres, dice, impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios.
y niegan a Dios y al Señor Jesucristo, ¿verdad? Luego, un poquito más adelante vamos a meternos en eso. Pero esta es la exhortación a la iglesia, es atención, iglesia, porque dentro o en medio de ustedes hay personas con estas características, ¿sí? Cuando una iglesia es chica, cuando hemos hablado, por ejemplo, acerca del tamaño de las iglesias, José Eduardo siempre está a favor de iglesias pequeñas, ¿sí? De iglesias pequeñas donde hay mayor familiaridad, donde hay mayor conocimiento de los creyentes, entre los creyentes. Podemos ver el crecimiento en la fe de los creyentes, conocernos en el casi el diario de la vida, porque somos amigos o cercanos, podemos vernos, conocernos. Y dice José Eduardo, cuando hay una iglesia grande o muy grande, puede ser atractiva en varios sentidos, las iglesias grandes. Dice, pero llegas, eres un desconocido, escuchas o ves el espectáculo, el show, la música, la predicación y te vas. Y dice, también Tim afirma, en las iglesias grandes o muy grandes, dice Tim, yo pienso, es un comentario que él hace, una estimación, dice que gran porcentaje de los que atienden a las iglesias grandes, dice, no son salvos. Son simpatizantes, les gusta, están ahí por alguna razón, dice, pero no son salvos. Eso son comentarios o opiniones o aportaciones de Tim. Y José Eduardo dice, en las iglesias grandes es más fácil que se metan personas engañadoras, ¿sí? Que van escalando puestos o metiéndose entre los creyentes, tratando de simpatizar o ganar el favor de los creyentes, ganando posiciones y luego influir sobre los creyentes respecto a ciertas doctrinas. Entonces, de esto es lo que está advirtiendo Judas. Dice, creyentes, les escribo para exhortarlos, para que contendáis ardientemente por la fe, porque en medio de ustedes ya se han metido hombres que convierten en libertinaje la gracia, ¿sí? La gracia la transgiversan, la modifican y niegan al único soberano, esa es a la autoridad de Dios, y niegan al Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que contiene la carta de Judas, que vamos a ir, estudiando poquito a poquito. Entonces, les quiero comentar algo también. La semana pasada o algunos días anteriores les mandé una pequeña nota también que les compartí aquí en Guadalajara y en Monterrey respecto a estos tiempos. Y la verdad es de que el mundo está cambiando. Sí, cada vez que vemos las noticias y lo que sucede en nuestro país, en el país vecino del norte, Centro, Sudamérica y en otros lugares del mundo, vemos que el mundo está cambiando. Pero la sorpresa, o más bien el mensaje es de que no nos sorprendamos porque siempre ha cambiado, el mundo siempre ha cambiado. Quizá pasa tiempos de cierta estabilidad, 20, 30 años, pero eventualmente siempre pasan cosas, pasan guerras, pasan pestes, pasan golpes de Estado, enfermedades, tecnologías, comercios, tratados. Hay muchas cosas que suceden en el mundo que provocan cambios. Y lo que sucede es de que como nacemos en medio de una sociedad o de un sistema, nuestro pensamiento es que así siempre ha sido, ¿sí? Que ese sistema siempre ha sido así. Y luego viene nuestra niñez y nuestra juventud, donde hay ciertos cambios, hay cosas que nos gustan, cosas que aprendemos, que progresan, y pensamos que el mundo puede ir mejorando, ¿verdad? Pero eventualmente nos tenemos que dar cuenta que el mundo cambia y no siempre es para bien. O sea, no siempre son cosas buenas o favorables para las personas. Siempre son cosas, o muchas veces son cosas que trastornan las sociedades, cambian el mundo, fronteras se ponen, fronteras se quitan, en fin. Y creemos que lo que nos gusta debe de permanecer.
¿sí? Creemos que siempre va a permanecer ahí lo bueno como lo conocemos o como le vivimos cuando crecimos, pero no es así. Alguien dijo en estos días, escuché que alguien escribió, o más bien que alguien dijo, dice, ojalá que ya pase la pandemia para que volvamos a la normalidad, para que regresemos a lo que era antes. Pero creo que ese es un pensamiento que no es correcto, pues, ¿sí? Estas cosas están afectando al mundo y hemos de adaptarnos y prepararnos para lo que sigue. Como creyentes entendemos lo que los escritores del Nuevo Testamento decían, que es Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto y creo que para eso es lo que tenemos que prepararnos, esperar que Jesucristo venga pronto y que las cosas en el mundo se van a ir dando, van a ir sucediendo como están sucediendo ahorita para la venida del Señor Jesucristo. Entonces, antes de continuar con Judas, quisiera mencionar tres cosas. Destacar tres cosas en estos tiempos actuales. Hay muchas otras, pero quiero destacar tres cosas que he visto y tal vez ustedes también las han visto en este tiempo de aislamiento, ¿sí? Cuando las escuelas están cerradas, cuando en los trabajos no se puede acudir a la oficina, sino hay que trabajar en la casa, negocios cerrados, entonces cambia la conducta de las personas. Ya no podemos estar por las calles, sino en tiempos de aislamiento y de pandemia. Veo que suceden o han sucedido tres cosas. Hay muchas otras que podemos hablar de acerca de el gobierno, el comercio, las comunicaciones, la economía, etcétera. Pero quiero destacar tres cosas. Déjenme mostrarles algo que tengo acá. Me tengo que cambiar de conexión aquí a mi teléfono porque aquí quiero mostrarles algo. A ver si no se doble sonido aquí. Claro que sí hizo. Ya noté. Ya le puse Bueno, ahí estoy. ¿Cómo le puedo compartir, Víctor, mi pantalla? Dale ahí en compartir pantalla. A ver. ¿Compartir? Share o sí, compartir pantalla. Ah, mira, aquí está. Ya le di foto. A ver si pueden ver mi pantalla. Tienes que tenerla abierta la que vas a compartir, ¿verdad? Ahí está. ¿Me escuchan? Sí. Sí, claro. Miren, esta es una screenshot o le tomé una fotografía a un programa de televisión en las noticias. Y dice, ahí hasta abajo dice, turning the page into 2021, ¿no? Es volteando la página hacia el 2021. Y este es el mensaje de la filosofía de este año, o lo que se va a impulsar, pero súper fuerte en todo el mundo. Y lo podemos llamar como el amor a ti mismo, el amor a ti mismo. Dice, si lo pueden traducir ahí, de un lado dice mindfulness. ¿Cómo traducimos mindfulness? ¿Ahí algún experto? ¿Comprensión? ¿Estar consciente o al tanto de? ¿Alguien tiene alguna traducción para mindfulness?
Como estar nada más en el aquí y el ahora, nada más. Pero ¿Considerar solamente el aquí y el ahora? así es. Ok, y luego dice, y el amor propio, el self-love, el amor propio. Y dice, pasos simples para el amor propio. Y el primer punto dice, date cuenta que este es un momento de sufrimiento. Ponte en perspectiva. Y número 3, mándate a ti mismo algo de calidez, ¿no? De amor, calidez. Este es solamente algo que salió en la televisión. Estaban hablando mucho tiempo respecto a esto, como es algo que la gente tiene que empezar a hacer. Y abajo de Turning the Page into 2021, dice, abrazando el amor propio y mindfulness en el nuevo año. Sí, la conciencia de uno mismo. Rafa, mindfulness es como atención plena o atención total. Atención plena. Ok. Acá está otra conciencia plena. Ajá. Correcto. Déjame regresar aquí a mi pantalla. Y miren, ahí dónde está. Ya me perdí aquí mi... Tengo más imágenes, pero no la encuentro. Aquí hay otra, a ver si pueden ver esta. Son capturas de pantalla de páginas que tenemos ahí de seguidores o empresas o amigos, lo que sea, en Instagram. Y muchas de las publicaciones giran alrededor del amor propio. Ahí está otra, dice el amor propio. Siente orgullo de tus cosas, sé amable contigo mismo. ¿Y cuándo vamos a empezar con eso, Rafa? ¿Vale? ¿Que cuándo empezamos con esto? ¿Cuándo empezamos con eso? Sí. Déjenme compartir otro. Es que no lo puedo. Tengo varias fotos, pero no lo puedo poner una tras otra. Pero miren, este es otro ejemplo. El amor propio te salva. Ahí va otra. Di me quiero antes de decir te quiero. Y todo tiene que ver con lo mismo, pues. Ámate a ti mismo. Y tengo otras, pero esta parte es la que va a estar muy fuerte en el próximo año, pues, en este año. Está silenciado, Rafa, está silenciado. Ahí está. Bueno, no encontré la forma de pasar bien las fotos, pero tengo varias más que he capturado de pantallas, pero justamente el mensaje que es en este año, por alguna razón, el llamado es a amarte a ti mismo.
Sí, es el yo, el yo, el yo, el yo. Tú eres lo más importante, ámate a ti mismo, tú eres más, mereces las cosas, ¿sí? Y esto es contrario a la verdad de las Escrituras. Completamente contrario a la verdad de las Escrituras. ¿Alguien? Segunda de Timoteo 3:2, ¿alguien lo quiere leer? Desde el 1 y 2, segunda de Timoteo 3, 1 y 2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Sí? Esas cosas las estamos viendo y Timoteo advierte que esos son los postreros tiempos. Son los postreros días y de eso nos advierte Judas, que en los postreros días tenemos que combatir ardientemente por la fe, defender la fe, y Judas nos va a decir cómo, porque en medio de la iglesia hay hombres, ¿cómo se llama? Hay a hombres que niegan a Dios, convierten en libertinaje la gracia y niegan a Jesucristo. Y esta va a ser una característica también de ellos. Y la iglesia no debemos de caer en el mismo juego. Tenemos que contender por la verdad. La Escritura dice, habrá amadores de sí mismos, según Timoteo. Dice, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Todo está centrado en el amor propio, en el amor al yo primero, sobre todas las cosas. Gálatas 2:20 nos dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ese es el mensaje de la gracia de Dios. La vida de Cristo en el creyente se da como fruto de la consideración de nuestra muerte juntamente con Cristo. Estamos muertos al pecado juntamente con Cristo. He de morir al yo, he de considerarme muerto al yo. El yo ofende a Dios, el yo es egoísta. Sí, está obviamente centrado en sí misma. La vida es el mensaje de Escritura que nos va a tocar vivir, que nos está tocando vivir. Centrado el yo es contrario a la verdad de las Escrituras. Este amor a sí mismo va a generar, o lo único que genera es egoísmo, envidia, ser radical y el reclamo de nuestros derechos. La gente está reclamando sus derechos, ¿sí? De lo que ellos quieren, de lo que ellos piden, de lo que ellos piensan que es lo que les satisface. Entonces, esa es la primera cosa que veo, ¿sí? Que les quiero compartir al inicio de Judas, en medio del aislamiento y la pandemia, es el creciente amor a sí mismo, ¿sí? La segunda cosa que ha sucedido en medio de esta pandemia es el tema familiar. Este tema familiar lo quiero dividir en dos. Primero es los hijos y luego es el matrimonio, ¿sí? ¿Qué han visto ustedes que ha sucedido con los hijos y con el matrimonio? La verdad bíblica nos dice que los padres somos responsables de la educación de nuestros hijos. Los padres somos responsables de la enseñanza piadosa a nuestros hijos. La responsabilidad es de los padres. Y por muchos años, mucho tiempo, lo hemos delegado la responsabilidad al gobierno, ¿sí? Lo mandamos a las escuelas o escuelas privadas, al gobierno, a las escuelas o incluso a los abuelos o a los parientes, ¿verdad? Quizá en un afán de tener dos trabajos, trabaja el papá, trabaja la mamá, nos esforzamos por cubrir las necesidades y pues no tengo tiempo para mis hijos. Entonces, la principal fuente de educación se la delegamos o la mandamos incluso a la iglesia, ¿verdad? El gobierno, las escuelas, la iglesia o la familia. Pero lo que he visto que ha sucedido en esta pandemia es algo que Dios ha provocado
y nos han mandado a los hijos a la casa, ¿sí? Porque las escuelas están cerradas y los hijos tienen que estar en la casa. Y he escuchado comentarios de unas personas que no son creyentes, pero que me han dicho, oye, sé que tus hijos los has estado educando en tu casa, hay un programa de homeschool y no sé qué me han dicho, que conocen que hacemos. Dice, ¿me podrías mandar alguna información? Dice, porque ya estoy considerando ya no regresar a mi hija. En el caso de una persona que conozco, dice, he considerado ya no regresar a mi hija a la escuela. Dice, porque he visto que aquí la puedo tener mejor cuidado de ella. Las escuelas a veces son un desastre. Lo que están enseñando en la escuela no está bien. Se pierde mucho tiempo. Y aquí yo creo que puedo tener mejor cuidado de ella. Esto me lo dijo una persona no creyente. Otra persona que tiene a su hijo también me ha dicho, ya parece que cuando se abran las escuelas, mi hijo no va a querer regresar porque aquí estamos conviviendo muy bien. Aprovecha el tiempo. Estudia aquí en la casa, hace sus tareas y ahora tiene más tiempo para jugar, para convivir con nosotros, etc. Entonces, a pesar de que hay complicaciones por estar mucho tiempo encerrados en la casa, pero el beneficio de la responsabilidad o de ejercer la responsabilidad de educar a nuestros hijos en la casa es mayor, compensa mucho la convivencia y el estar juntos compensa el enseñarlos correctamente. Las escuelas cerradas, Dios ha provocado de alguna manera el tener que hacerlo. ¿Sí? He visto casos, por ejemplo, donde alguna pareja ora mucho al Señor y dice, Dios, danos un hijo, danos un hijo, danos un hijo. Si está meses y meses y meses o años orando por un hijo o hija y el Señor les concede un bebé, ¿sí? Y ya cuando el hijo tiene 1 o 2 años, ¿sí? Es llevarlos al Gymboree o llevarlos al kinder o dejarlos con la abuela o dejarlos ahí con la tía, pues porque yo me tengo que ir a trabajar. Entonces la pregunta es, ¿y entonces por qué le pediste al Señor tanto un hijo o una hija si no somos responsables al 100 de su educación? Alguien lea, por favor, Deuteronomio 6, del 5 al 9. Deuteronomio 6, del 5 al 9. Deuteronomio 6, del 5 al 9. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? Hasta ahí sí está bien, hasta 9, pero sí. Es una instrucción de Dios respecto a la educación de los hijos. En este caso tiene que ver con la ley. Sí, pero el método no cambia. Es decir, el contenido para la iglesia no va a ser la ley, pero sí es la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, la gracia en medio de la iglesia, pero el método no cambia. Los padres somos responsables de enseñar a nuestros hijos la verdad. ¿Se está escuchando o se trabó? Sí se escucha, Rafa. Creo que ya me trabé. Ah, ok, gracias. Es que pasa que veo algunos como que estamos trabados. Voy a continuar si me permiten. La instrucción entonces o el método es enseñar a nuestros hijos estando en la casa, en el camino, al acostarte, al levantarte.
y la verdad hablarla y enseñarla a nuestros hijos. ¿Cómo podemos enseñarla a nuestros hijos si no estamos con nuestros hijos? Si nuestros hijos están allá en el kinder o en la escuela, mediodía o más de mediodía, entonces no hay oportunidades para enseñar durante todo el día. Y ahora que está la pandemia o el aislamiento, Dios ha hecho que de alguna manera retomemos o queramos, o la oportunidad de retomar esa responsabilidad de enseñar a nuestros hijos desde la mañana hasta la noche. Y luego también el otro aspecto de la familia es el matrimonio. Lo que ha sucedido ahora que los papás o las mamás tienen que estar haciendo oficina en la casa, es convivir en amor, convivencia diaria todo el tiempo. Sí, a veces he escuchado comentarios que los matrimonios duran porque el esposo se va todo el día, pues, o viaja mucho. Dice, entonces eso nos da un respiro de no estar juntos porque, pues, eso es bueno para el matrimonio, que estamos en la mañana, el esposo se va, regresa en la noche o está 2, 3 días fuera, y es bueno tenerlo así alejado porque eso nos extrañamos de vez en cuando, ¿no? Y eso es bueno para el matrimonio, pero creo que no. Y ahora que está el aislamiento y la pandemia, tenemos que estar mucho más tiempo juntos o trabajando juntos en la casa, ¿sí? Y esa es una prueba, o pone a prueba el amor en las familias, en el matrimonio, ¿sí? Convivir en amor en la presencia y no en la ausencia de las personas. Juntos todo el día es la prueba del amor de Dios en la vida de los matrimonios creyentes, ¿sí? Nos ayuda a evaluar nuestra integridad, porque tenemos que no ocultar nada, no hay nada que ocultar, hay que vivir en integridad, morir a nosotros mismos todos los días y servir a la familia y a la esposa. Ha habido noticias que en estos tiempos donde los matrimonios tienen que estar juntos mucho tiempo, hay incremento en la violencia intrafamiliar, porque no se aguantan, no se soportan, pues, y terminan peleados. Y si alguna razón de repente había para estar peleados, pues el esposo se va, baja la presión de la violencia y regresa y pues hay un intento de arreglar otra vez, pero ahora que están permanentemente en las casas, pues hay incremento de violencia, incremento de peleas. Hay algo que no sé si reír o llorar, pero la otra vez aquí cerca aquí saliendo por Avenida López Mateos, hay un motel, ¿sí? Un motel de paso. Y durante los inicios de la pandemia, pues la instrucción por unos días fue cerrar todo, ¿verdad? Cerrar restaurantes, cerrar hoteles, cerrar moteles. Entonces, ese motel, una vez que pasé por ahí, pues ya decía cerrado, ¿sí? Cerrado por la pandemia. Tiempo después, cuando pasaron esos días de prohibición, volvieron a autorizar a que se abrieran, ¿verdad? Y entonces ahí en el motel ponen una lona grandota que decía, estamos abiertos. Y abajo ponen motel seguro. Motel seguro. Luego le tomo una impresión, una foto para que lo vean. Entonces, mi pensamiento es, no sé si reír o llorar. ¿Cómo un motel va a ser seguro? Pues, o sea, seguro ¿para qué? Motel seguro, pues aquí puedes venir y salir seguro sin COVID, no sé, pues, o sea, es el pensamiento de nuestra cultura, pues, ¿verdad? Entonces, ahora, si hay personas que pueden ser fácilmente infieles, con falta de integridad, inmorales, ¿verdad? Y ahora tienen que estar en la casa con la esposa todo el día, sin oportunidad para hacer lo que regularmente hacen afuera, ¿verdad? Pues surgen problemas por la falta de integridad y surge violencia porque no hay un amor real en muchas ocasiones. Entonces, esta pandemia, ante el incremento de amarte a ti mismo,
¿sí? También nos ha dado oportunidades en la familia para retomar la responsabilidad, para educar o enseñar y ser ejemplo a nuestros hijos, pero también como una prueba del amor real entre los matrimonios, en toda integridad y servicio, ¿verdad? Y luego la última cosa después de amor a sí mismo, familia, es el tema de la iglesia. Ya no me tardo mucho, pero el mensaje, me ha surgido una pregunta, pues, si en este trastornos que ha sufrido la iglesia o las iglesias también alrededor de todo el mundo, si el mensaje de la Biblia permanece vigente para la iglesia del día de hoy, ¿sí? Piensen en eso. El mensaje de la Biblia permanece vigente para la iglesia del día de hoy en medio del aislamiento y la pandemia, que no podemos vernos. La respuesta es tiene que ser. Claro, tiene que ser. El mensaje de la Biblia, cualquier circunstancia que la iglesia tenga que padecer. En estas circunstancias, sí, en las circunstancias en que no podemos juntarnos, no podemos vernos, estamos aislados, tenemos que usar un medio virtual o electrónico para comunicarnos, la verdad de las Escrituras continúa vigente para nosotros. La iglesia sigue siendo un cuerpo. La iglesia sigue siendo el cuerpo de Cristo, aun cuando estamos conectados de esta manera y no podamos vernos. No sé si a ustedes les sucede, pero en mi cuenta de Facebook, pues tengo amigos de varios lugares y muchos de ellos pues son creyentes. Al abrir mi cuenta de Facebook a esta hora, a las 11 de la mañana el domingo, tengo muchas opciones para escuchar diferentes mensajes, ¿verdad? Porque amigos de diferentes iglesias en Ecuador, Monterrey, México, Querétaro, Estados Unidos, pues transmiten su servicio y invitan a quien lo quiera ver, pues el servicio transmitido también por estos medios, ¿verdad? Entonces, la iglesia alrededor de todo el mundo sigue estando en contacto, sigue estudiando. Y la iglesia no deja de ser un cuerpo. Se edifica mutuamente. Tiene que seguirse edificando mutuamente. Podemos seguir orando unos por otros. Y lo más valioso de la iglesia en este tiempo es la doctrina, es la verdad. ¿Estamos enseñando la verdad? ¿Estamos enseñando la verdad? ¿O estamos siendo víctimas de este tipo de hombres que entran a las iglesias, ganan el favor, ¿sí? Pero desvían la atención de los clientes, desvían la atención y la doctrina correcta a otros fines que destruyen las iglesias, dividen las iglesias. El valor que tenemos es la verdad de las Escrituras, el liderazgo múltiple, la ayuda mutua, ¿sí? ¿Se reanudará algún día las reuniones en las iglesias? No lo sabemos. Posiblemente no, posiblemente sí. Y nos da un entendimiento de lo que la iglesia es. Piensen en esto. ¿Qué es la iglesia? La iglesia nunca ha sido el lugar, ¿verdad? Nunca ha sido el lugar. Ahorita es la iglesia, sí, pero tampoco es la reunión, eres tú, es la persona. Los hermanos que vemos conectados, que nos estamos viendo, somos la iglesia. Nunca ha sido el lugar, sí, por muy grande, por muy chico, por muy cómodo, por muy incómodo que pueda ser, nunca es el lugar. No es el formato, no es el programa, no es si me agrada la forma en que se lleva el programa de la iglesia, ¿verdad? No es el formato, no es el entretenimiento, no es el espectáculo, no es lo superficial. La iglesia no es lo secundario, sino el valor que mantiene la iglesia es la doctrina, la unidad, las oraciones,
la edificación, y eso puede suceder aquí. Entonces, pienso que esta pandemia o la falta de comunicación o el aislamiento ha permitido quitar todo lo superficial de lo que la iglesia no es. ¿Sí me explico? Sí, es como que Dios dice, vean que la iglesia es esto, pues la iglesia son ustedes y el valor es la verdad. No es lo externo, no es lo superficial, no es lo que en muchas ocasiones la iglesia moderna o las iglesias modernas o ¿cómo se llama? Que se fijan o que promueven lo superficial y que a veces es muy atractivo para las nuevas generaciones. Eso no es la iglesia, eso no es la iglesia son las personas. Y puedo pensar que cuando Pedro está escribiendo sus cartas, cuando la iglesia está siendo perseguida, pues los creyentes no pueden reunirse, ¿sí? Porque son perseguidos. No podían verse y no había reuniones virtuales donde pudieran conectarse en diferentes ubicaciones como lo estamos haciendo nosotros. Entonces la iglesia, pues era la familia o los vecinos. Si eran creyentes, pues se reunían una familia con otra familia, unos hermanos con otros hermanos, y eso es la iglesia, pues. Entonces, por eso me gusta la opinión, el pensamiento de José Eduardo y la de Tim, de que las iglesias grandes pueden albergar falsas doctrinas, falsos maestros, falsos profetas, personas no creyentes que estén ahí para desviar la atención de lo verdadero y de lo permanente. Bueno, voy terminando con un pensamiento. ¿Qué pasaría? Bueno, ustedes saben los últimos acontecimientos de las noticias del Capitolio, ¿verdad? Están por todas las noticias. Hace unos días también escuché o alguien comentó aquí en México, decía, yo extraño mucho mi niñez cuando de repente, por ejemplo, la seguridad, cuando hablamos de seguridad en las calles, muchos hemos dicho, me acuerdo aquellos días donde podía salir a la calle libremente y jugar ahí al bote, ¿cómo se llama? El bote pateado y al, ¿cómo se dice? ¿Qué otros juegos habían de los niños? A las escondidas y al... A los encantados. A los encantados. Entonces yo creo que todos los que tenemos cierta edad extrañamos lo que hacemos en las calles, porque eran calles seguras, pues ir al parque, al jugar en la calle todo el día. Y ahorita los comentarios son, mis hijos ya no pueden hacerlo, pues, porque por los secuestros, por la violencia, por el peligro, pues tienen que estar aquí encerrados o irnos juntos al parquecito, pero estar ahí poco tiempo, en fin. Entonces, muchos extrañamos el mundo de nuestra niñez. Bueno, unos comentarios que leí después de lo de las noticias del Capitolio. Alguien puso ahí, una persona creyente de ahí de la iglesia de Virginia puso, extraño al Estados Unidos en el cual crecí. Dice, y tristemente creo que ya no va a ser el mismo. Estados Unidos ya no es el mismo, ya no será el mismo. ¿Sí? Aquel Estados Unidos donde promovían los misioneros y donde las iglesias crecían y se apoyaban programas misioneros a favor del evangelio. El presidente Obama, cuando estuvo en su primer mandato, por ahí hay un video, si luego lo conseguimos se los voy a poner, donde dice, ¿cuál es el Estados Unidos de ahora? ¿Cuál es el cristianismo de ahora? Y lo cuestiona de una manera con muchos argumentos que parecería ofensivo, pero yo pienso que fue verdadero lo que él dijo, pues, porque es Estados Unidos donde el evangelio prevalecía, donde los creyentes eran una fortaleza para esa nación, ya no existe, ¿sí? Ya no existe. Entonces, lo que sucedió después de que empezaron a bloquear en estos días, o de que entraron al Capitolio, hay muchas cosas que no conocemos, pues, que vamos a desconocer, pero saben que el presidente Trump estaba haciendo publicaciones en Twitter, cancelaron su cuenta temporalmente, y cuando se la volvieron a activar,
se la volvieron a cancelar y ahora sí se la cancelaron permanentemente, pues, ¿verdad? Su cuenta de Twitter, que era uno de sus principales medios de comunicación. Entonces los comentaristas de la televisión decían, Twitter ya tiene más poder que el hombre más poderoso del mundo. ¿Sí? El hombre más poderoso del mundo siempre se ha considerado, o mucho tiempo se ha considerado que es el presidente de Estados Unidos. Pues dice, el comentario en la televisión fue, pues Twitter ya es más poderoso que el presidente de Estados Unidos. Y le canceló su cuenta de Twitter. Entonces muchos creyentes y otras personas que siguen a Trump se querían cambiar de Facebook o de estos medios a otro que se llama Parler. ¿Sí? De hecho, algunos creyentes que conocemos dijeron, yo ya voy a cerrar mi cuenta de Facebook y me voy a cambiar a Parler. Sí, pues resulta que en estos días Google, Twitter, Apple y Amazon, vean qué empresas tan grandes y poderosas estamos hablando. Dice, vetaron a Parler, que es otro red social tipo Facebook, pero donde se estaban yendo muchas personas que ya no están de acuerdo con los vetos de Facebook, o por los vetos o las cancelaciones de cuentas. Resulta que estas 4 empresas poderosas, de mucho dinero, muchos recursos, de mucha influencia, y que por cierto, saben todo de ti, ¿sí? Google sabe todo de ti, Facebook sabe todo de ti y de mí. Tienen más de 15,000 datos de tu persona, de lo que hacemos, de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Hay un registro impresionante de lo que nosotros hemos hecho en esos medios. Bueno, estas 4 empresas han vetado al otro red social llamada Parler. Bueno, mi pregunta para concluir con todo este contexto es, imagínense si un día, en lugar de entrar a Facebook y encontrar 20 posibilidades para escuchar mensajes del Evangelio, o si nos gusta publicar textos bíblicos de que Jesucristo venga, que haya censura de esos temas, que un día dijeran no más acerca de Jesucristo, no más acerca de la Biblia, porque es ofensivo, porque es parcial, porque es lo que quieran. Y que no podamos reunirnos por estos medios, que Zoom se agregara a decir, no podemos más permitir reuniones virtuales acerca de Jesucristo ni la Biblia. ¡Pum! Y lo cierran. ¿Sí? Que haya censura de ese tipo en algún momento. ¿Qué pasaría con la iglesia? ¿Qué pasaría contigo? ¿Qué pasaría conmigo? Pues yo pienso que todas estas cosas que están sucediendo y que ha habido cambios en el mundo, nos están conduciendo a tales cambios donde Jesucristo está formando a su iglesia, ¿sí? Para presentársela a sí mismo como una iglesia sin mancha y una iglesia gloriosa, porque está quitando todo lo superficial que daña a la iglesia, todo lo secundario que nos distrae de lo que la iglesia es. Entonces, les animo a que pensemos en lo valioso que es la iglesia, en la verdad de las escrituras, en la edificación mutua, en la oración mutua, porque eso nunca va a poder ser censurado ni nunca va a poder ser destruido. Y bueno, de eso es lo que habla también el libro de Judas. Aquí vamos a dejar entonces, ¿quieres despedirnos con una oración o despedir la reunión, Jorge, por favor? Gracias a todos por su atención.